Hechos 6:1. ¿Lo tiene? Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que pasaba era que la iglesia crecía, cada vez era más gente, pero eran los mismos discípulos, eran 12, capaz que algunos más, pero la gente siempre criticaba. ¿Vieron cuando la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos? No flojos, pocos. Quiere decir que siempre va a haber más mies que obreros. Siempre va a haber más trabajo que la cantidad de gente que tenemos para trabajar. Por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Yo pido a Dios obreros. Yo le pido a Dios que Dios levante de este lugar muchos obreros. Varones y mujeres con ganas de servir. Ahora vamos a hablar. Pero siempre hay necesidad. Siempre cuento que cuando empezamos como pastores hace 26 años en Parque Futura, ahí un día le digo a Gaby, algunos ya lo escucharon, había que hacer la inauguración o el comienzo de la escuelita bíblica, ¿no? Y no había nadie. Entonces le digo a Gaby, vamos a hacer una cosa, yo predico y vos te disfrazás. Entonces Gaby me dice, ¿de qué me disfrazo? Algo vamos a hacer. Entonces voy y alquilo un traje de gusano que había, bueno, era el único que había. Entonces le digo, era un 4 de marzo a las 3 de la tarde, ahí frente al centro vecinal, acá del barrio Parque de acá, del nuestro. Así que la disfrazo a Gaby de gusanito y Gaby me decía, ¿qué hago? Digo, vos te movés como un gusanito y yo predico. Había un grupo de hermanos que están acá, que todavía que estaban en esa época también, pero éramos un grupito de 5, 6, 10, 15, no más. Así que había que hacer cosas. Así que el calor, y yo, viste, como buen predicador, me entro a entusiasmar y empecé a predicar, ya no la terminaba más, ¿no? Y los pibes estaban ahí, y el gusanito empezó a hablar, pero agresivo. Se endemonió el gusanito. Y el gusanito empezó, basta, terminala porque me voy. No doy más. No, vos no sabés cómo estaba el gusanito. Así que fue, amén, amén, oremos, y el gusanito se fue a la iglesia ahí, se sacó la capucha, Gaby, era un traje de gusanito, grandota y el coso ese ahí, la cabeza, y la antenita. No, un nene le arrancó la antenita al gusanito. Bueno, la cuestión es que ahí el gusanito me dijo algo que lo cumplió. Me dijo, nunca más hago algo así. Y nunca más lo hizo. Al año siguiente hicimos una de superhéroes, ¿se acuerdan? Batman. Y yo me disfracé de Batman. Y cuando salgo un nene dijo, ¡ay, qué gordo está Batman! Bueno, ese nene tuvo un accidente después. Pero fueron los comienzos. En los comienzos me acuerdo de la hermana Godoy, el matrimonio Godoy. Venían y traían las sillas para estar más cómodos en la iglesia, porque teníamos unas sillas de madera que se plegaban. La hermana Julia está por ahí, ¿se acuerda cuando se rió de mí que me caí en una? Vos te sentabas y se despatarró la silla. Y la hermana Julia, en vez de ayudarme, dijo, gloria a Dios. Pero bueno, tantas historias de esos tiempos, de esos comienzos. Pero siempre hay necesidad de obreros. Siempre hay necesidad de obreros. Y en esta tarde tenemos los pastores de Ojo de Agua. Ahí, Andrea y Alfredo. Y seguro que también le hace falta obreros. O sea, en cada etapa siempre va a haber obreros. Siempre va a haber
falta de obreros, siempre va a haber necesidad de obreros. Pero también en cada etapa va a haber gente que critica lo que no se hace. ¿Sí? Entonces, es muy fácil determinar qué hay que hacer, pero sin involucrarse. Acá dice que se quejaban de las cosas que no se hacían, pero siempre hay cosas que no se hacen, pero también hay cosas que se hacen. Entonces, qué bueno que es felicitar y animar y motivarse en lo que se hace. Y cuando uno ve algo que no se hace, qué bueno que es involucrarse para ser parte en lo que no se hace. Bueno, mirá lo que dice, y le invito a ver su Biblia en Primera de Timoteo. Pues yo quiero leer algo que Dios puso en mi corazón y compartirlo. Primera de Timoteo 1:12, para que usted entienda y ubicarnos quiénes somos, cada uno de los que estamos acá. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cada uno de los que estamos acá somos personas que Dios nos tiene por fieles para servirle. ¿Sí? Cada uno de los que estamos acá, Dios cree en nosotros. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha preparado y tenemos talentos. Dios cree en nosotros. Dios nos tiene por fieles para el ministerio. ¿Sí? Ninguno de los que estamos acá somos más importantes que otros, sino que al igual manera Dios cree en cada uno de nosotros. Dios no puede perder el tiempo con nadie. A cada persona que Dios trae a su redil, a cada persona que Dios trae a la iglesia, es con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos acá. Dios tiene un propósito para levantar misioneros de este lugar, para levantar pastores, misioneros, varón y mujeres, ¿no? Pastores y pastoras, maestros, bueno, lo que sea. Dios tiene en cada uno de los que estamos acá un proyecto. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios nos tiene por fin. A ver, Dios cree en vos. Dios cree en mí. Dios ha creído en mí en algún día, como dice el apóstol Pablo, me tuvo por fiel, me tuvo como que valía la pena, que algo bueno había para ponerme en el ministerio. Dios cree en nosotros. Ahora, esto de creer en nosotros, es bueno entenderlo. Lea después todo el capítulo, el 6, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo que Dios lo perdonó, que él era un blasfemo, era un desastre. ¿Se acuerdan los que han estudiado la Biblia? El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que hablaba mal de los cristianos, hablaba mal de las cosas que se hacían adentro de la iglesia. Bueno, era un perseguidor. Pero dice que Dios en su misericordia lo perdonó. Y en ese perdón lo hizo apto para poder servirle. Amados, cada uno de los que estamos acá hemos sido perdonados de cosas malas que hemos hecho. Todos hemos sido perdonados de pecados. Sin el Señor nosotros seríamos un desastre o peor de lo que somos, seguro. Pero Dios nos perdonó. En su misericordia Dios nos limpió de nuestros pecados. Y Dios nos perdonó y nos limpió. ¿Para qué? Para usar nuestras vidas. Porque Él cree en nosotros. Dice, por más que tu padre y tu madre te abandonen, Dios jamás te abandonará. Dios cree en vos más de lo que vos crees en vos. Dios tiene una fe en vos impresionante como en mí, ¿no? En nosotros. Dios cree en nosotros, desde el más chiquito al más grande de los que estamos acá. Porque alguno puede decir, no, pero yo ya soy viejo para esto. Hermanos queridos, yo no voy a ocupar tiempo ahora en esto, pero te puedo contar testimonio
de pastores que se jubilaron y dijeron, o sea, no eran pastores, se jubilaron y dijeron, ahora voy a vivir la vida tranquila y me voy a ocupar de disfrutar. Y Dios los llamó al ministerio después de jubilado. Fueron al Instituto Bíblico a prepararse los hermanos Machay y se fueron a abrir una iglesia a la isla Pipé, frente a Ituzaingó, en Corrientes. Y con 70 años se fueron y abrieron una iglesia ahí que está hasta el día de hoy. Entonces, no hay edad. Del momento que Dios llama es porque Dios cree, ni aún en la condición de cada uno. Porque alguno puede decir, ¿cómo me va a llamar a mí? Estoy medio flojito, no me da mucho. Mirá, Dios llama. Dios nos tiene por fieles para el ministerio. El tema es que si yo no me engancho en el servicio, me puedo enganchar en la crítica. Y me paro del otro lado y digo qué cosas hay que hacer y cómo, pero no me involucro de cómo hacerlo o ser parte de lo que veo que hay que hacer. Por eso me impacta y quiero que abran su Biblia en 1 de Timoteo 3:1. 1 de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Esto dice el apóstol Pablo. Les cuento esto. El apóstol Pablo le escribe esta carta a su hijo espiritual que era Timoteo. Timoteo tenía más o menos 18 años cuando recibe esta carta y era pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le dice toda esta enseñanza a Timoteo. Como decirle, Timoteito, Dios te tiene por fiel para el ministerio. Y acá también le dice que el que anhela obispado, buena cosa desea. Yo no sé cuántos de los que estamos acá deseamos servir al Señor, pero Dios quiera que todos deseemos, porque entendés que no pasa porque es la idea de Dios, pasa por ser mi deseo. Dios puede tener la idea de usarnos, pero si yo no tengo el deseo de que Dios me use, Dios no me usa. Entonces queda encajonado todo el plan y todo el proyecto que Dios tiene para mi vida. ¿Me puede entenderlo? ¿Estoy medio complicado? ¿Entendés? Dios puede tener la mejor idea. Dios cree en nosotros. Dios sabe que hay mucho para hacer. Pero si yo no deseo servir a Dios, yo digo, no quiero, Dios no puede hacer nada, porque uno tiene que desear servir al Señor. Dios quiera que acá haya muchos que deseen algún día ser pastor. Tranquilo, no de acá, al menos no por ahora, ¿no? Pero Dios quiera que muchos vengan y digan, pastor, yo quiero ser misionero, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cuando vos deseás el servicio, cuando vos deseás servir al Señor, pero también aclaro esto, no pasa por ser pastor, misionero, maestro, pasa por servir. Pasa por servir. Uno sirve al Señor sin tener un nombramiento, porque el espíritu de servicio no es algo que viene con el nombramiento. Me nombran pastor y tengo espíritu de servicio. No, tengo espíritu de servicio. Entonces, el servicio a Dios no va enganchado con el título. El lugar que yo voy teniendo es fruto de mi servicio. Amado, yo siempre quise ser pastor. Yo acepté al Señor en el año 84 y cuando yo veía predicar al pastor Daconte, yo quería ser pastor. Anhelé toda mi vida ser pastor. Bueno, ahora lo soy, ¿no? Pero yo quería ser pastor. Y cuando iba a alguna iglesia y veía un pastor, yo me enamoraba de los pastores, ¿no? Y siempre decía, algún día voy a ser yo pastor, ¿no? Y cuando fui pastor con mi pastor, Juan Carlos, allí en Montermoso, para mí fue maravillosa. Y una de las tareas más lindas que me tocó cuando fui pastor fue una vez que me llamaron a ministrar la Santa Cena. Para mí era impresionante, me sentí Pedro, o Juan, o alguno de los discípulos, ¿entendés? Pero siempre anhelé servir, pero no solamente en el pastorado, sino donde había oportunidad de servir, siempre valoré el hecho de poder hacerlo.
Desde que acepté al Señor, a los 3 meses era maestro de escuela bíblica. A los 6 meses trabajaba con exploradores. Al año era comandante de exploradores y ahí abrí iglesias con exploradores y trabajé toda mi vida en el Señor. Desde que lo acepté a los 18 años, siempre he anhelado servir al Señor. Y para mí no hay otra forma de vida que no sea servir al Señor. Para mí no hay nada que me motive más en mi vida que el servicio al Señor. No encuentro sentido a vivir si no es sirviendo a Dios. Por eso, cuando falta algún pastor o algún predicador en algún lado, me llaman a mí, porque saben que yo no reboto nunca. Me dice, che, me faltó tal predicador, ¿podés venir? Sí, yo voy. El jueves que viene hay una reunión de pastores acá a las 5:30 de la tarde. Por la duda, si alguno quiere venir a ayudar. Es una reunión informativa. Entonces dice, ¿dónde hacemos la reunión? ¿Quién puede abrir la iglesia? Y llamen a Gustavo. Y me llaman a mí, ya lo organizamos y ya está. Para mí es un privilegio servir al Señor. No me importa dónde o cómo. El hecho es servir a Dios. Porque si vos no anhelás el servicio, Dios no puede hacer nada. Dios te tiene por fiel, pero tiene que haber un anhelo de servir a Dios. Y eso tenés que demostrarlo. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Mirá lo que dice la Biblia en el 4:12 de Primera de Timoteo. 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra que rescato, ser ejemplo. La persona que anhela servir a Dios tiene que ser persona que sea ejemplo para otros. No perfectos, pero personas que sean ejemplo, que valoren el orar, que sean personas que leen la Biblia, que se congregan. Ser ejemplo. Yo no me puedo parar en este lugar y enseñarle a ustedes algo que no practico. Entonces, cuando a mí alguien me dice, pero hay pastores que son así o asá y te critican, yo no me engancho en eso. Yo siempre les digo, vengan conmigo 30 días y vivan conmigo. No me lo voy a traer a casa porque Gaby me raja, me echa. Pero que vengan a lado mío, yo sé quién soy y sé la conducta que tengo. Entonces, no tengo problema. Entonces, uno tiene, si anhela el servicio, tiene que ser ejemplo. Vos no podés hablar algo que no lo haces. Vos no podés decirle a alguien que ore si vos no orás. ¿Entendés? Si somos personas que amamos el servicio, si somos personas que queremos servir a Dios, tenemos que ser ejemplos. Yo no le puedo decir a usted que diezme si yo no lo hago. No le puedo decir a usted que sea generoso si yo no lo hago. Yo, pastor, tengo que hacer el doble de lo que usted hace, porque para mí es una forma de vida. Tengo que hacerlo. Y Dios me bendice por hacerlo. Entonces uno tiene que ser ejemplo a otros, ejemplo en vocabulario. Si vos anhelás servir a Dios, no podés ser un boca sucia. Aleluya. ¿Entendés? Pero me saqué. No te saques. No podés ser así. Uno que anhela, que ama al Señor, tiene que ser una persona que sepa controlar sus arranques. Todos vamos perfeccionándonos. Cuando yo empecé el pastorado y alguien hablaba mal de la iglesia o de mí, no voy a dar nombre, pero me lo iba a buscar a la casa. Un día uno me dijo, pero usted, pastor, no tiene que pelear. ¿Quién viene a pelear? Vení acá. Y hay tanta historia que no las puedo contar. Pero después lloraba y le digo a Gaby, yo no tengo que reaccionar así. Yo no puedo ser así. Y llevó mucho tiempo de orar y que Dios trate en mi vida para hacer lo que Dios quiere que sea, porque la gloria de Dios se refleja a través de lo que vos sos o de lo que yo soy. Dios conoce a otros a través de nosotros. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 3, cuando estaba el paralítico en el templo, ahí en el templo, tirado? ¿Se acuerdan?
que Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, ¿se acuerdan de la historia? Pero antes de decirle, no tengo oro ni plata, ¿qué le dice Pedro? Mírame. Estaba el tipo ahí pidiendo y Pedro le dice, mírame. El paralítico dijo, acá me da la plata. Y lo miró con una carita de alegría, contento, y le dice, no tengo oro ni plata. ¡Oh, qué bajón! Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Quieras o no, cualquiera le hubiese dicho a Pedro, ¿cómo le va a decir, mírame? Mirá a Cristo, no me mires a mí. Mirá, no, es que la gente nos va a ver a nosotros. Y la gente pretende a través nuestro ver a Cristo. Por eso el que anhela el servicio tiene que reflejar la presencia de Dios. Tiene que reflejar la presencia de Jesús. Jesús no andaría dando malas palabras. Jesús no andaría borracho, ni tomando, ni haciendo cosas indebidas. Jesús no robaría. Jesús no andaría diciéndole cosas al sexo opuesto en la calle. O sea, el que anhela el servicio tiene que ser personas que sean ejemplos. Ejemplo en pagar sus deudas, ejemplo en la conducta, ejemplo en su casa. Lea después todo Timoteo, porque es muy lindo cuando dice, tengan su casa en sujeción, sean ejemplo en su casa. Nuestra primera iglesia es nuestra casa. Entonces, uno tiene que anhelar el servicio a Dios. ¿Está claro? Uno tiene que anhelar servir a Dios. Tiene que anhelar. Porque si no lo anhelás, va a ser una carga, un castigo. Hoy tengo que otra vez. No, anhelá servir a Dios. Es re lindo servir a Dios. Es re lindo. Por ahí alguno dice, pero el ser pastor es duro. Sí, es duro, hay cosas, pero también es mucho, hay más cosas buenas que malas. Y te digo, nosotros con Gaby amamos el pastorado. Es más, si yo tuviera que elegir algo, sería pastor de nuevo. Y cuando Dios me llamó a estar tiempo completo para servir al Señor, que otro día le cuento la historia, yo tenía una empresa de yesería y me iba muy bien. Y Dios me pidió tiempo completo y nosotros con Gaby nos juntamos y dijimos, bueno, esta es la voluntad de Dios, y empezamos a hacer números, sacar las chicas de colegio privado y un montón de cosas. Pero Dios ha sido muy fiel. Jamás nos falló. Jamás. Y si bien alguien pudo haber hecho algo malo para con nosotros, siempre hubo más gente haciendo lo bueno. Entonces, el servir a Dios es un privilegio. Es re lindo servir al Señor. Aleluya. Yo quiero motivarlo a que sirvan a Dios, ¿no? Y que haya muchos acá, loquitos de la fe, que me digan, pastor, ¿qué hago? ¿En qué me puedo involucrar? ¿Qué puedo hacer? Porque la fragua del obrero es la iglesia. No existen los llaneros solitarios en el ministerio. Nos necesitamos. Aún nosotros con Gaby necesitamos de ustedes. Nos necesitamos unos a otros sirviendo al Señor. No me quiero extender mucho, pero segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A ver, no es todo color de rosa. Para servir al Señor hay que pagar un precio. Queridos, el servir a Dios no es para flojos. El ministerio, el servicio a Dios no es para fluctuantes. El servicio a Dios no es para personas flojitas. Hay que tener carácter y hay que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. La Biblia dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto. El que anhela el servicio manotea el arado y le da. Va a encontrar piedra, va a encontrar obstáculos, pero no afloja. Sirve al Señor. Servicio al Señor no es fácil.
Y dice, en los postreros días será peor. Bueno, mañana, pasado, dentro de 20 años va a ser peor de lo que era hoy. Cuando nosotros estábamos en el instituto bíblico, se discutía cosas como si había que tomar vino o no. Hoy ya no se discute, se toma. Hoy se discute otras cosas que espero que a futuro no se adopte. El matrimonio igualitario, tantas cosas que hoy en día están en auge. Entonces espero que no quememos los principios que están en la Biblia. Entonces los postreros tiempos van a ser difíciles y se va a pagar un precio. Y uno decir, pero ¿y podés ir preso por servir al Señor? Y sí que se puede llegar a suceder por hacer lo correcto. El apóstol Pablo lo fue, el reverendo Cabrera acá lo fue, el reverendo Bardey, hombres de Dios contemporáneos de hace tiempo atrás que servían a Dios a full. Entonces, hay un precio a pagar. El tema es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Entendemos que es un privilegio servir a Dios, pero que hay que tener templanza, hay que tener carácter para poder servir a Dios. Y el carácter no es ser un ogro, al contrario, ser un pacificador, ser una persona agradable, ser una persona que motiva a otros. Ese es el carácter. Tener carácter no es ladrarle a la gente. Tener carácter no es retar o gritar. No. Tener carácter es persistir en la tarea que Dios nos ha encomendado hacer. Aleluya. Termino con esto. En el 3:4 de Segunda de Timoteo dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si anhelás el servicio a Dios, juntate con personas que quieran servir a Dios. ¿Me sigue? Hace años atrás me tocó, yo estaba en el Instituto Bíblico Patagónico dando clase y venía a dar clase al Instituto Bíblico a predicar el que era presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, el pastor Enrique Stroyen, un prócer del Evangelio, un hombre de Dios increíble. Hoy ha tenido ACB y sigue sirviendo al Señor, un hombre, no sé la edad que tiene ahora, pero vos lo ves en las convenciones, siempre amando el servicio a Dios. Pero un día estábamos ahí y dice, Gustavo, ¿podés ir al aeropuerto, como 40 kilómetros, 30, a buscar a Enrique Stroyen y traerlo? Sí, ¿cómo no voy a ir? Un privilegio. Así que lo fui a buscar al aeropuerto y cuando venía, yo quería disfrutar de él. Entonces venía despacito. Y él me dice, ¿no va más rápido esto? Tenía el Renault 19 en esa época. Le digo, mire, pastor, yo quiero hablar con usted y esta es la única forma que yo esté solo con usted. Así que veníamos. Y le digo, deme un consejo que me sirva para el ministerio y yo me apuro. Dígame algo que a mí me sirva para el servicio a Dios y yo por lo menos un par de kilómetros más por hora. Y él me dijo esto, me dice, ¿qué hizo María cuando quedó embarazada? Digo, ¿tengo que quedar embarazado? Digo, ¿cómo? No entiendo. Me dice, María quedó embarazada y su embarazo no era común. A María no le afectó tener acidez o que el bebé pateara. No le importaba. María tenía algo adentro y no era normal lo que tenía.
no era natural, no era como un embarazo como cualquier otra. Entonces, cualquier otra mujer no iba a entender lo que a María le pasaba. Entonces, ¿a quién buscó María? A Elizabeth, a la mamá de Juan el Bautista, que si bien no tenía un embarazo milagroso como el de María, pero sí fue un milagroso por cómo fue concebido Juan el Bautista, que su papá era Zacarías. Pero Elizabeth, por el embarazo que traía, podía entender lo que María estaba pasando. ¿Me entiende? Entonces me dijo el pastor Enrique, buscá personas que tengan lo mismo adentro que tenés vos. No pretendas que los que no tienen el servicio adentro entiendan lo importante que es servir a Dios. No pretendas que una persona que no se involucra en las cosas de Dios pueda entender lo importante que es involucrarse. Una persona que no tiene la carga por diezmar, ofrendar, ser parte de la obra de Dios, jamás va a entender el privilegio que es servir a Dios. Entonces, busca personas que tengan el mismo sentir que vos. Entonces, yo en lo personal me junto con pastores que anhelan servir a Dios. ¿Viste? Y nos juntamos y charlamos. Ayer ya uno me mandó, tengo un cordero para que nos juntemos. Ya estamos poniendo fecha. Antes que el cordero se vaya. ¿Entendés? Y nos juntamos con personas que anhelen servir a Dios. A los que piensan negativamente, a los que no valoran el servicio, no lo escuchen. Escuchen a los que dicen vale la pena poner la vida en las manos de Dios. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ponerse en la brecha. Vale la pena. Amén. Aleluya. Si uno puede entender esto, vas a poder entender que Dios te eligió para el servicio. Vos podés ser lo que sea. Podés ser mecánico, panadero, albañil, doctor, abogado, administrativo, lo que sea. Pero lo que sos naturalmente es para sostener lo que Dios quiere que seas desde lo espiritual. Cuando Guillermo Carey, en el año 1730, Dios lo llama a las misiones a Calcuta, alguien le dijo, pero vos siendo zapatero podés hacer fortuna, ¿para qué te vas a ir? Y él le contestó, lo que yo soy siendo zapatero es para sostener lo que verdaderamente soy, un hombre de Dios. Y en el año 1732, con su familia se fue a Calcuta y a lo largo de su vida abrió más de 11 iglesias. Y tremenda la obra que hizo en aquel lugar. Queridos, lo que somos naturalmente tiene que motivar lo que Dios quiere que seamos en el servicio, desde lo espiritual. No es más importante lo que tenemos terrenal que lo que tenemos en el servicio al Señor. No es que vamos a ser negligentes, al contrario, vamos a ser mejores que cualquiera, pero siempre anhelando el servir a Dios. Siempre ver como un privilegio el poder dedicar la vida al Señor. Amén. Oramos. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.